Hola, amigos de Roma y calamares de los siete mares y algunos océanos que están por descubrir. Hoy vamos a tratar un tema interesante que nos da muchos datos de lo que sabemos de Roma, que es esto de tocar piedra, pero ya nos lo explicará mejor nuestro invitado. Primero, os voy a invitar al calamar mayor y cónsul de Roma, a nuestro compañero Sergio Alejo. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, aquí encantado de estar de nuevo aquí para hablar de piedras, de arqueología, de historia de la arqueología y hoy traemos un invitado de lujo que es un gran amigo y ya podríamos decirle un calamar de alta alcurnia, que es Arnau Lario, que viene a hablarnos sobre una disciplina que le encanta y que domina a la perfección, que es la arqueología. ¿Qué tal, Arnau? Hola, buenas. Bueno, eso de la perfección ya lo veremos, pero yo creo que algo voy a poder contar. Oye, pues vamos a pasárnoslo muy bien. Vamos a dividir esta saga de programas en tres también, como es habitual. Y el primero de ellos, dedicado a arqueología, evidentemente, el primero de ellos va a ser hablar sobre la historia, ¿no? Un poco los orígenes de la arqueología, de la disciplina, cómo surge y un poco la evolución para entender, bueno, la arqueología más inicial y la arqueología moderna, ¿no? Que vosotros podáis haceros una idea de cómo evolucionó esta disciplina. Así que, sin más, Arnau, ilústranos con un poquito de historia. Bueno, pues a ver, lo primero que hay que entender es que la arqueología al final es la vertiente más científica, digamos, de algo que ya ha existido desde siempre, que es esta voluntad de algunas personas de acumular cosas antiguas. Entonces, esto ha existido siempre, el coleccionismo ha existido desde que hay gente que tiene una pared en su casa para meter cosas, pero podríamos empezar por ya una época un poco más avanzada, como podría ser el Renacimiento, donde pues hubo ya los primeros intentos de redescubrir el pasado romano. Esto no voy a sorprender a nadie. El Renacimiento precisamente es el renacer de la cultura clásica, del interés por los romanos, por los griegos. Y esto también se tradujo en un interés más grande, tanto por el arte, que es la parte más conocida, como también por, digamos, algunas muestras de culturas antiguas. Por ejemplo, en el 1550 más o menos, hay ya algunos intentos incluso de excavar Pompeya, pero no prosperaron. Pero el interés está ahí. Pero no es hasta un poco más adelante que ya vemos, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, que ya hay muchísimo más interés en estos, como los llamaban antes, estos artefactos, digamos, estos objetos que, aparte del arte, aparte de los escritos de los antiguos, por ejemplo, de grandes historiadores como podría ser Heródoto o Tácito, pues aparte de lo que está escrito, que al final pues siempre se ha sabido y siempre se sabe que no son 100% fiables, porque al final cada uno elige lo que escribe, pues ya hay un poco de interés por un poco encontrar restos objetivos y materiales del pasado, para poder un poco también llenar los vacíos que nos dejan las fuentes escritas, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los grandes tratadistas y los historiadores del pasado, claro, solo les interesaban en general, pues los grandes hechos históricos, las grandes guerras, los generales, los emperadores, y luego, pues la vida común no interesaba tanto. Hay formas de aprender un poco de la vida de la gente de a pie, por ejemplo, leyendo teatro o sátira, que en muchas ocasiones, pues estos autores que hablando un poco, haciendo mofa de la vida común, pues nos dan muchísima información. Autores como Juvenal o otros grandes de la sátira, que lo que hacen es darnos muchísima información. Pero ¿qué pasa? Que al final, incluso si nos las dan de forma indirecta, que es la mejor forma porque sabemos que no está sesgado, incluso así, hay un poco de, bueno, pues puede chirriar un poco porque, claro, nunca sabemos realmente si nos están diciendo la verdad o no. Por lo tanto, ya en el siglo XIX hay un gran interés por lo que se llamaría posteriormente la arqueología, sobre todo en esas épocas donde no hay registros escritos, es decir, lo que conocemos como la prehistoria o la Perdón, protohistoria. perdona, Arnau, que te Sí. interrumpa un poquitín para poner, o sea, antes de este siglo XIX había algunas personas que miraban esto con interés, pero tampoco hacían nada. Pero anteriormente, cuando alguien encontraba algún tipo de ruina, por decir algo de estas, la única cosa que hacía era, por ejemplo, aprovecharla pues, para hacerse sus propias columnas
y no tenía ningún otro interés porque no tenía nada más que eso, ¿no? Aprovechaba esa piedra que ya tenía allí tratada para, por ejemplo, pues adornar su casa, ¿no? Y hasta el siglo XIX, estamos hablando de hace nada, no existe realmente un interés por qué era exactamente esa piedra o qué había debajo de la tierra y qué podíamos descubrir. Bueno, a ver, gente curiosa la ha habido siempre y por lo tanto es casi seguro, sobre todo por la parte más de la iglesia, por ejemplo, pues seguro que había gente pues culta, monjes, por ejemplo, pues que tenían un cierto interés o nobles que, bueno, pues coleccionaban varios elementos, pero en realidad era un interés más de coleccionismo que no de intentar descubrir el pasado, porque realmente para descubrir el pasado, lo único que tenían que hacer, y a ojos de alguien de, pues de otras épocas, es completamente lógico, es, a ver, ya lo tenemos escrito, ¿para qué vamos a mirar otras fuentes y vamos a mirar los pedruscos? Al final, es lo que tú dices, la gran desgracia, digamos, la peste para los arqueólogos al final es la reutilización de los materiales de construcción para construir pues otras casas. Por ejemplo, Sergio, tú que tienes Ampurias de fondo, al final el monasterio este que hay, que es el actual museo, ¿de dónde crees que sale la piedra? Es decir, y como esto hay muchísimos ejemplos, claro, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista de, pues yo qué sé, de un campesino que está pues en el campo, llega a un lugar y quiere construirse una choza. Pues a ver, tiene piedras perfectamente cortadas en un lugar pues, que no lo está usando nadie, pues a ver, es Hay el que muro de también lo Adriano, habríamos ¿no? hecho. El muro de Claro, Adriano, ¿no? Como está por ahora ejemplo. y seguramente se reaprovechó mucho de ese material para construir edificaciones privadas, ¿no? De muchos Reutilización de campesinos. recursos. A Claro. ver, es que tenemos que también tener en mente que conseguir piedra, ya conseguirla es muy caro, pero luego trabajarla es carísimo además. Mm. Y además, llevarla, transportarla de la cantera hasta el lugar de construcción, aún más. Luego colocarla. Es decir, que para gente pues, más humilde es muchísimo más complicado conseguir piedra porque, claro, son pobres. Por lo tanto, bueno, hay que entenderlo también, hay que ponerlo en su contexto, evidentemente. Pero bueno, volviendo un poco al tema, aparte de algún interés de coleccionistas que pudiera haber habido, realmente no es hasta el siglo XIX, sobre todo durante la época de, bueno, de este romanticismo, que empieza a haber una serie de, podríamos decir, más aventureros que arqueólogos, pero bueno, que son los que se dedican a ir pues a Oriente sobre todo y excavar, pero un poco buscando, a partir de las fuentes que tenían, pues un poco a ciegas ir buscando pues estos famosos yacimientos. No es un interés tanto por descubrir el pasado, sino es más bien un interés Gloria de ser personal, el ¿no? que, claro, Gloria de personal, ¿no? Buscar algo, un hallazgo que le haga famoso, ¿no? En este caso. correcto, ser Mm. el que ha encontrado Troya, el que ha encontrado Micenas, el que ha encontrado Knossos, el que ha encontrado el templo de la tumba de Tutankamón, Angkor. Es decir, es este más un interés de tener unas fuentes y tener la curiosidad por saber si este lugar realmente existe o no. Pero ya está. Por ejemplo, Schliemann, que es el que descubre Troya, pues él iba con la Ilíada en la mano y un poco pues fue más o menos en la zona, se informó y más o menos y encontró Troya. Luego, que fuera el enclave del que sane la Ilíada, si es que la Ilíada realmente nos cuenta un hecho verídico, que es bastante probable, aunque evidentemente muy modificado, esto ya no lo sabemos, no lo sabremos nunca, pero es bastante probable. Lo importante aquí es que en el siglo XIX hay esta vertiente de un poco de aventureros en busca de gloria personal, pero que, bueno, pues empezaron a llevar las primeras piezas que ya podríamos llamar como arqueológicas, porque antes de esto, el objeto en sí no tenía ningún valor. Es decir, un pedazo de cerámica no tenía ningún valor para alguien de esa época. Lo que querían era estatuas, sobre todo. Querían
estatuas, querían frescos, querían mosaicos, querían cosas espectaculares que pudieran pues, exhibir en el patio de su casa o en su sala, pequeña sala, que es de hecho estas pequeñas salas de exhibición de colecciones privadas las que luego darán inicio a los primeros museos de arte, de arqueología, Esto de te un quiere poco referir de quizás, Arnau, historia. a algo así como cojo un objeto exótico y lo exhibo en mi vivienda, ¿no? Y así podríamos decir que se empezaron a hacer estas primeras. Seguramente, como Claro, dices tú, hay gente para todo, ¿no? Pero estos sí. primeros llegaron y dijeron, uy, esto, he sido el primero en conseguir esto y yo lo enseño, un poquitín para presumir. Claro. Y por ejemplo, los museos vaticanos, por ejemplo, que es un ejemplo, al final es el producto de las sucesivas colecciones privadas de familias riquísimas, muy importantes de Roma, de la Roma renacentista, como los Barberini, por ejemplo, que llevaban pues todas sus esculturas, todas sus bustos, pero al final, si vas ahí, al final es esto, es una colección de estatuas y de varias piezas extrañas sin contexto que las ponen todas en el mismo lugar. Pues esta es la mentalidad de siglo, pues de entre Renacimiento hasta siglo XIX que vamos explicando. Oye, Arnau, una Sí. preguntita. El tema este de, por ejemplo, Sliman, un tipo que busca esa fama, ese reconocimiento como quizá no tanto arqueólogo, sino como buscador de tesoros y hallador de grandes misterios de la antigüedad que no han sido resueltos. ¿Este hombre se financiaba él mismo las propias campañas de excavación o recibía algún tipo de ayuda por parte estatal? Porque en este momento no estamos ante una disciplina que reciba ningún tipo de financiación ni subvención por parte de las autoridades, ¿no? Bueno, a ver, de Sliman no estoy muy seguro, pero lo que está clarísimo es que esta gente eran aventureros y claro, ¿quién se puede permitir irse a Turquía o a Egipto y pasarse muchos meses ahí? Pues la gente rica. Por ejemplo, en el caso de la tumba de Tutankamón, Howard Carter, él en sí no era muy rico, pero sí que tenía mecenas, Ujú. que tenía Lord Carnarvon, que era el que pagaba estas aventuras y al final era una aventura tanto para el mecenas, que normalmente iba a las excavaciones, como para el propio, digamos, arqueólogo o el erudito, que era el que dirigía estas excavaciones. Pero, por supuesto que era esta mentalidad, la del mecenas. No había apoyo de instituciones públicas, por supuesto. Aunque sí que empiezan a haber en esta época, pues, asociaciones, grupos que, bueno, pues se juntan y, por ejemplo, meten todas sus piezas en el mismo lugar. Esto es algo también muy típico. Es decir, todos tenemos nuestras colecciones ahí en casa, pero claro, quizá hay otra gente en casa que cree que son objetos que crían polvo y que tendrían que irse. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos juntamos entre unos cuantos, alquilamos un local y metemos todas las piezas ahí. Y así también es como surgen algunos museos que luego se convertirán en museos de historia natural, porque había desde animales disecados hasta piezas de cerámica, estatuas, mosaicos, de todo, un poco de todo. Entonces, de esta arqueología, un poco aventurera, podríamos decir, también hay otra parte que es cuando, sobre todo en Alemania, pues como también son bastante cuadriculados, empiezan a salir yo en los países bálticos y escandinavos, empiezan a salir también otras tendencias que lo que hacen es mirarse estas épocas que hasta entonces nadie se había mirado porque no eran el mundo romano ni el mundo griego, y es que empiezan a tirar un poco más atrás y se van a la prehistoria, a la protohistoria. ¿Qué hacen ahí? Claro, ahí no hay fuentes, ahí no hay un Tito Livio, no hay un Plinio el Viejo que nos dé un poco de información. Por lo tanto, aquí sí que van completamente a ciegas. Y es en este momento en el cual se crean, por ejemplo, las tres grandes edades de la prehistoria, ¿no? La edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Luego, pues dentro de la edad de piedra, pues habrá la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, pero siempre fijémonos con los materiales, porque al final paleolítico es piedra antigua y neolítico es piedra nueva. Luego ya hay piedra, bronce y hierro. Luego se añadirá posteriormente el calcolítico, que también es la edad del cobre.
pero siempre pues teniendo esta idea de los materiales en mente. Entonces aquí sí que ya podemos empezar a hablar de una pseudoarqueología ya un poco más científica. Algo que, digamos, empieza a verlo como, no ya como una fuente de prestigio, porque al final, a menos que descubras, yo qué sé, Altamira, ¿no? Que también pasó y luego pues salgas en los periódicos, no te vas a hacer famoso por esto. Entonces ya es gente que quiere dedicarse a la arqueología de una forma más seria, más académica, diríamos, y aquí ya empiezan a surgir instituciones como la Academia de Prusia, y otras instituciones que lo que hacen ya es fijarse en decir, bueno, Perdona, vamos a publicar. perdona, Arnau, quizás me meto en un embolado. Voy a hacer un Sergio, porque además estas preguntas las hace, las hace Sergio. Todo esto que me estás diciendo coincide con el auge también de los nacionalismos europeos, ¿no? Estas instituciones tuvieron seguramente que luchar mucho también contra esto, ¿no? Porque a cada uno le interesaba que el origen de todo estuviera debajo de su casa, ¿no? Bueno, te diría que lucharon demasiado porque al final se apoyaron en uno al otro. Es decir, por ejemplo, la Academia, no sé el nombre exacto, pero bueno, la Academia Francesa de Prehistoria intentaba que hubiera siempre orígenes de cosas en su país. Por ejemplo, el Neandertal, el Cromañón, todos estos nombres que nos suenan son nombres que, bueno, son forjados por los franceses para buscarse el origen en sí mismos y los alemanes igual. Y de hecho, digamos, la arqueología que luego usarían, por ejemplo, las SS alemanas, que tenían esta división que era la Das Archenerbe, que era lo que se dedicaban a, pues, a buscar elementos esotéricos y buscar el origen de la raza aria y todo esto no lo inventan ellos. Esto lo inventan los alemanes del siglo XIX, que lo que hacían era esto, era buscar el origen de los alemanes, igual que los franceses buscaban el origen de los franceses. Esto, tenerlo claro que no tuvieron que luchar nadie contra nadie porque eran lo mismo, o sea, eran exactamente lo mismo. No los podemos culpar tampoco, porque, a ver, era la época del romanticismo, del despertar de los pueblos, bueno, pues la conciencia nacional, Alemania, Italia se están unificando, por lo tanto, es un momento clave, muy importante para la formación de una identidad. Y qué mejor, y ya lo sabemos, que el pasado para forjar una identidad en el Mm. presente. Es cierto esto que decimos, pero también es cierto que a partir de ahí salieron. Esto es la raíz, la base de todo lo que tenemos ahora. Empezamos así, pero todo esto se fue poniendo un poquitín más, como diría yo, un poquitín más serio, tampoco sería la palabra, no, un poquitín más reglado, intentando buscar la objetividad, pero los orígenes son estos. Sí, 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 pero bueno, que tampoco tenemos que ir demasiado lejos. Yo que he trabajado últimamente en historiografía del 19 y de inicios del 20, no hace falta irse al franquismo para encontrar este tipo de escritos. Incluso antes hay batallas académicas, evidentemente, terribles para decidir si los españoles pues nacieron en el mítico reino de Tartesos o incluso antes con los íberos, y siempre es este intento de buscar el pasado, en el pasado un origen del presente, cuando realmente es que no hace falta, porque nuestra identidad del presente no tiene absolutamente nada que ver. Tiene un origen histórico, evidentemente, pero tampoco podemos ir más atrás que la Edad Media realmente. La mayoría de identidades culturales que existen y nacionales que existen en toda Europa son de la Edad Media, no son anteriores. No podemos buscar en los romanos el origen de Francia o el origen de España o de Portugal. Hay un inicio, porque Roma, lo sabemos, pues proporciona los elementos culturales base, pero luego es en la Edad Media. Entonces, buscar en la arqueología esto no tiene ningún sentido. No, si buscáramos el origen en Roma, seríamos todo el Mediterráneo y parte de Claro, Europa sería la misma nación, con lo cual no vale. Hay son una los... esencia, ¿no? Hay una esencia Claro. de costumbres, tradiciones, lengua, un sustrato, ¿no? Como hemos hablado a veces hablando de la romanidad, pero claro, no hay que confundir el presente con el pasado. Entonces yo comparto la idea que expones, Arnau, y la encuentro totalmente acertada y lógica. Entonces estas batallas académicas pues son esto, ¿no? Quizá un intento por buscar un pasado glorioso y unirse a una tradición antigua, ¿no? Pero no hay que perder digamos, el rumbo, ¿no?
Claro, claro. No, y además es que no tiene ningún sentido. Al final, que esto lo hemos comentado muchísimas veces y yo también en mi canal, al final no tenemos que buscar en el pasado nuestro presente, o no tenemos que buscar argumentos para nuestras reivindicaciones políticas, sea cuales sean, en el pasado. Los tenemos en el presente porque somos nosotros los que lo estamos haciendo. Por lo tanto, realmente es complicado, no tiene demasiado sentido. Y lo que hacían en esa época es comprensible en el sentido de que tenemos que meternos en su mentalidad de momento en el cual se están creando pues nuevos países, nuevas identidades, nuevas nacionalidades, pero claro, desde el punto de vista actual, pues quizás se podría criticar y tampoco pasaría nada. Entonces, hay que encontrar un poco el equilibrio. Pero también hay que saber ver que, sobre todo en la parte más prehistórica, esto supone un punto y aparte para la arqueología. Es decir, el hecho de centrarse en una época de la que no tenemos fuentes escritas, porque no existía la escritura, al menos en esta parte de Europa, es muy importante porque luego van a sentar las bases para posteriormente crear un poco una arqueología más científica, por ejemplo. Pasando a otro tema, es un momento en el cual ya empiezan a salir varias corrientes, digamos, historiográficas o arqueológicas que luego van a marcar los estudios, porque a partir de este momento en adelante, como digamos, la arqueología o esta metodología se difunde bastante, evidentemente, como dice la frase, cada maestrillo tiene su librillo. Por lo tanto, cada arqueologillo tiene su escuelilla arqueológica. Por lo tanto, empiezan a salir pues multitud de formas de entender el pasado, pero aún no demasiadas. Aquí lo más importante en esta época es el positivismo. El positivismo es básicamente una forma de pensar la arqueología según la cual lo que hay que hacer es acumular el máximo de información posible. Es decir, cuando tú publicas en una revista, por ejemplo, lo importante no es tanto las interpretaciones que hagas tú, sino que des el máximo de datos, que digamos que vomites toda la información en libros, monografías, publicaciones en revistas, porque esto tiene su explicación, evidentemente. En un momento en el cual no hay información, es natural que lo más importante para la gente de esa época es crear información. Información sobre la cual luego las siguientes generaciones van a trabajar. Por lo tanto, en esa época lo más importante es esto. Luego, conforme vamos avanzando, pues van a salir nuevos corrientes como el historicismo, New Archaeology o ya una pareja de corrientes que es muy importante, que hay que tener muy en cuenta, que la gente normalmente no la conoce, pero que nos ha un poco influenciado. Hay dos principales. Primero sale la arqueología procesual y luego la arqueología postprocesual. La arqueología procesual es aquella un poco de influencias positivistas, es decir, una arqueología según la cual lo importante es dar información, dar datos. Vamos a decir que en este yacimiento hay tantas casas, con tantas habitaciones, con tantos trozos de cerámica en cada uno, con tantos esqueletos, con tantas estructuras, ¿vale? Y entonces, lo importante es dar información y centrarse sobre todo en hacer pues análisis del polen, análisis de, pues, de estructuras, muy, muy científico todo, muy objetivo. En cambio, la arqueología postprocesual es todo lo contrario. Es decir, mientras que la arqueología procesual lo que dice es, pues vamos a centrarnos en los números, los números, los números. En la otra, la procesual dice, no, vamos a centrarnos en la persona, es decir, en el aspecto social o cultural. Por lo tanto, la arqueología postprocesual lo que dice es, vamos a buscar pues cambios culturales, vamos a buscar influencias externas, vamos a buscar cambios religiosos. ¿Cómo se manifiesta esto digamos, cómo se manifiesta dentro de
el yacimiento en sí, ¿no? Si ves que hay cambios en la cerámica, por ejemplo, entonces esto puede indicar un cambio cultural, un cambio demográfico. Y bueno, esto un poco ha evolucionado hasta la actualidad, que quizá podemos estar ya en una arqueología poscolonial, que es la que hablamos cuando hablamos de la romanización. Un poco lo que hablamos tiene un trasfondo poscolonial, es decir, vamos a fijarnos no tanto en los conquistadores, sino en los conquistados. Por lo tanto, es en ese momento cuando empiezan a explotar los estudios sobre, por ejemplo, los pueblos prerromanos, que esto ya un poscolonial te diría que no tenemos que llamarlos prerromanos porque le estás dando la importancia a los romanos. Pero bueno, en los íberos, los celtíberos, lusitanos, turdetanos, toda esta gente que como no dejaron registros escritos a gran escala, o incluso algunos no los podemos ni descifrar, como el íbero de momento, pues nadie se había fijado. Entonces la arqueología poscolonial lo que hace es fijarse en el otro, en los contactos entre los pueblos, entre los conquistados más que los conquistadores. Entonces, más o menos esto es un resumen un poco rapidísimo de cómo ha ido evolucionando la arqueología desde ese momento del coleccionismo renacentista hasta un momento en el cual pues ya se ha profesionalizado ya sumariamente, ya no se puede volver atrás y bueno, pues en el que va un poco evolucionando. Las universidades, los museos, los centros de investigación han tomado un poco el relevo de estos sabios, estos eruditos que en el pasado lo que hacían era pues acumular objetos y también excavar, o podríamos decir más bien vaciar yacimientos sin parar. Y lo que único que hacían era quedarse con las cosas más espectaculares y el resto pues no importaba. Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, una habitación como esta que tenemos aquí en este yacimiento, la vaciaban pues en 2 semanas. Ya está. O en menos. Metían una cuadrilla de, no sé, 10 paletas o 10 trabajadores y la vaciaban. Y luego pues se quedaban con las 4 cosillas que les interesaban. Ahora no, evidentemente, para bajar de esto al nivel de suelo que veis aquí, abajo del todo, se pueden tardar 10, 20 años tranquilamente, porque hay que ir muy poco a poco, tranquilamente, por lo tanto, podemos hacernos un poco la idea de dónde estábamos y a dónde hemos llegado. O sea, espectacular. Yo creo que como historia de la arqueología y como entradilla para esta saga de programas es genial. Ahora vendrá la parte más técnica. En los siguientes programas vamos a tocar de cómo es una excavación, cómo se lleva a cabo y cómo se procesa todo el material que se encuentra y cómo se clasifica. O sea, esos serán los dos siguientes programas. Bueno, vamos a centrarnos, que nos perdemos enseguida. Arqueología, la excavación, en este momento nos vamos a poner un poquitín más técnicos y vuelve otra vez el gran Arnau, joven pero grande. Arnau, ¿cómo estás, Arnau? Muy bien, muy bien. Hemos cambiado un poco de paisaje para que nos toque un poco el aire, pero aquí estamos igualmente. Oye, pues hoy vamos a hablar en esta entrega de la excavación en sí, ¿no? De cómo es una excavación arqueológica y nos vas a explicar un poquito la parte más técnica que seguramente muchos de los videoyentes desconocerán. Recordad que hablamos de historia, de la historia de la arqueología en el primer vídeo y en este pues vamos a hablar un poco de una parte más técnica, más de trabajo y más sobre el terreno y Arna pues nos va a detallar cómo son las excavaciones o cómo funcionan. Así que adelante, la excavación es tuya. Muy bien, gracias. Pues voy a ponerme a trabajar. Lo primero que tenemos que entender es que una excavación no es, como hemos visto en el programa anterior, no es vaciar un yacimiento, sino que es un poco tirar para atrás el proceso de sedimentación que se da pues, en cualquier lugar cuando lo dejas abandonado y a la intemperie. Es decir, mientras que de normal, pues un yacimiento se irá llenando de tierra a medida que vaya pasando el tiempo, que vayan cayendo edificios, que vayan construyendo encima, pues lo que hacemos en una excavación es ir de arriba hacia abajo, pero manteniendo esta estructura de capas que se da pues al revés de forma natural o a veces artificial. Entonces, lo que tenemos que también tener en cuenta es
que actualmente el método que se usa es el que se llama el método Harris, es decir, un método según el cual hay que ir excavando de arriba hacia abajo, evidentemente, no vas a excavar de abajo hacia arriba, pero también vas a tener que documentar todo lo que sale en este orden. Por lo tanto, si tenemos un yacimiento con 4 capas, vas a empezar por la más reciente, evidentemente, y luego vas a ir bajando. Entonces, tú le vas a dar de nombre a la capa que sería la 4 en orden vertical. Cuando vas bajando, le das el revés. Va a ser la capa 1, la 2, la 3 y la 4. Pero luego, una vez hayas llegado al final, cuando tú esto lo metas, por ejemplo, en una sección, que sería como un corte, desde la parte de arriba de todo hasta normalmente la roca madre o el pavimento de algún edificio, esto luego cuando lo metas en sección va a quedar, aunque queden los números al revés, va a quedar la secuencia estratigráfica, es decir, el grupo de capas que se han ido acumulando, pero bien ordenado, tal y como está marcado. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay otros tipos de excavación, los que se han usado anteriormente, como por ejemplo el método Wheeler, que un poco así para explicarlo rápidamente, se hacían cuadros de 1 metro por 1 metro y se excavaba en este cuadro, una especie de lo que se llama un sondeo. Pero se hacían cuadros de 1 metro en una, digamos, una reja, una rejilla, eh, de muchos cuadros de 1 metro, dejando entre cuadro y cuadro, es decir, entre sondeo y sondeo, entre agujero y agujero, un espacio de, pues, de 50 centímetros, 1 metro, depende. Entonces quedaba una especie de gofre. Para que nos venga en la cabeza, quedaba Mm. una especie de gofre, un huecos de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, y luego los testigos en medio, que se llama así, que no se excavaban para un poco mirar la secuencia estratigráfica, el corte, y ahí puedes ver, pues hay una capa que hace así, otra así, un derrumbe, lo que sea, ¿no? Y lo podías ver. Pero esto era muy, muy ortopédico y un poco impráctico porque lo que no te permitía era ver el yacimiento desde arriba, porque tú lo único que veías era un grupo de cuadros vacíos con, por ejemplo, un muro, pero un muro que si iba en línea recta quedaba cortado por dos diagonales, luego otras dos diagonales, quedaba un poco... podías ver un poco las secuencias estratigráficas, pero no veías la imagen en general, porque estaba todo el rato cortado por estas líneas, estos testigos. Entonces, el método que se usa hoy, si queréis ampliar, es el método Harris, que se llama así por el hombre que escribió el libro, que se basa básicamente en esto, en analizar los estratos y excavar en extensión. Es decir, que se excava todo, no se dejan testigos. Simplemente se marcan, pues, si hay que excavar un espacio y no hay, por ejemplo, como podemos ver aquí, no hay habitaciones claras, lo que se hace es, pues, hacer un recuadro, pues, yo qué sé, 2 por 2, 5 por 5, 5 metros por 5 metros. Y ahí se excava todo y se documenta tanto visto desde arriba, la planta que se llama, o la sección. Se hacen normalmente las dos cosas. Por lo tanto, imaginémonos el recuadro de un sondeo, por ejemplo, de 5 por 5, que tenemos normalmente lo que se hace es una sección, por ejemplo, norte-sur, se hace un corte, y una sección este-oeste. Entonces tenemos vista desde arriba con, pues si hay estructuras, hay edificios, hay, por ejemplo, marcas de que ha habido un fuego, por ejemplo, o ha habido un silo, pues todo esto queda marcado en horizontal, por lo tanto tú puedes ubicarlo. Pero es que luego, con estos cortes, normalmente se hacen dos, si es un recuadro, tenemos también el hecho de que podemos pasar de la planta a pasarlo a horizontal. Y ahí vemos el corte con todos los estratos, las acumulaciones, si hay un silo, pues hay un silo y se ve. Por lo tanto, es una forma bastante más intuitiva, más clara, que permite, pues, entender el yacimiento o este sector en concreto, esta cata que se llama, en profundidad, pero también en horizontalidad. Entonces, quisiera también ahora tocar un tema que es muy importante, que a veces no queda claro, que es el contexto. Es decir, el contexto es clave, es lo más importante en arqueología. Es decir,
que podemos tener una estatua, por ejemplo, pero si no sabemos dónde ha salido, es una obra de arte y ya está. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de museos? Tú sabes que hay una estatua, pero ya está. El ejemplo más claro para explicar esto es una moneda. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, una moneda, un sestercio o un as o un áureo, lo que sea, por ejemplo, con el busto de Tiberio. Vale, tenemos imaginemos, un sestercio de Tiberio. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que si tú lo tienes ahí en la mano, te lo dan, a ti realmente no te sirve de nada. No te sirve de nada porque no te da ninguna información. Es un sestercio de Tiberio, ya está. Tiene su valor económico porque Esto quizá lo puedes vender, has pero ya dado, está. has dado otro ejemplo, un poquito para que igual nuestros oyentes nos oigan. Podría ser algo así como intentar observar la vida de los animales en un zoo en vez de estos animales verlos en su hábitat natural, ¿no? La arqueología necesita el hábitat natural, Sí, no puede coger ese animal en el zoo porque no tiene ningún sentido, se comporta de otra manera totalmente diferente y la información que puede sacar no tiene nada que ver con la arqueología, será otro tipo de información. Si vosotros no estáis en el hábitat natural del objeto este, no podréis sacar información precisa. claro. Pero también, claro, también es importante, vamos a poner un ejemplo muy extremo. A ti te dan una lata por ejemplo, de Coca-Cola, está un poco gastada, que está llena de tierra, y a ti te la dan. Vale, no es lo mismo que esta lata haya salido de un descampado que tienes al lado de casa que la hayas encontrado en una tumba romana. ¿A que no? No, Entonces, aquí el contexto es muy importante porque, como en el caso de la moneda, te va a decir muchísimo más si sabes dónde ha salido eh, y, sobre todo, qué había arriba de esto, del estrato de arriba, y qué hay en el mismo estrato o el estrato de abajo. Porque, por ejemplo, en el caso de la moneda, a ti no te da ninguna información como tal la moneda, porque la han sacado con un detector de metales, algún indeseable, y ha hecho un hueco y ha sacado la moneda. A ti la moneda como tal no te sirve de nada y a esta persona tampoco le va a servir de nada. La va a acumular ahí, quizá la puede vender, pero ya está, no tiene ningún valor arqueológico. En cambio, si esta moneda te la encuentras en una habitación, por ejemplo, o en un edificio, en un estrato que tú no sabías de qué época era, que quizá pensabas que era pues, del siglo I, siglo II, a partir de la cerámica, pero es que una cerámica tiene normalmente, a menos que sean cosas muy concretas, tienen vidas muy largas. Por ejemplo, podemos encontrar una cerámica común, que se llama pues a la cerámica que se hacían ellos mismos ahí en el mismo lugar para cocinar, pero es que claro, una cerámica común puede ser o del siglo II antes de Cristo o del siglo III después de Cristo. Entonces te deja un margen, más o menos, de 5 siglos para fecharlo. Pero ¿qué pasa si en este mismo lugar encuentras una moneda de Tiberio? Bueno, sabes que como mínimo es de la época de Tiberio o un poco anterior, un poco posterior. Porque luego, si el estrato de encima encuentras también, me lo invento, una moneda o una cerámica de época de, no lo sé, de los Flavios, vas a decir, vale, bien, este estrato se formó durante la época de los Flavios o posteriormente. Por lo tanto, vas a saber que lo anterior es de la época de Tiberio hasta los Flavios. Por lo tanto, encontrar un objeto en su contexto tiene muchísimo más valor porque es lo que podría incluso fecharte un estrato. sí, Por lo sí. tanto, lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Que la importancia de la arqueología no es tanto el hacer en vaciar habitaciones enteras, como podría ser esta o estas de aquí, ¿no? Lo importante no es vaciarlo y ya está, sino es documentar cada uno de los estratos para que te den información. Y esta gente que va haciendo huecos por los yacimientos y se lleva esto, imaginémonos que en un yacimiento de media hectárea solo había un par de monedas que te podían fechar el yacimiento. El resto es cerámica común, son objetos de hierro que podrían ser de cualquier época. Pues si alguien se lleva estas dos monedas, ya no sabremos nunca de qué época es el yacimiento.
Arnau, y una pregunta. Si, por ejemplo, aparecieran variedad de monedas que nos pueden fechar el yacimiento, ¿eso nos permitiría darle una continuidad, una longevidad a este yacimiento? ¿O ahí se puede marear un poco la perdiz y os puede desorientar a los arqueólogos el hecho de encontrar monedas de épocas muy distantes o de épocas que quizá no encajan en el tiempo? ¿Os puede desorientar? Bueno, a ver, lo importante, en realidad lo importante es que normalmente un estrato se fecha a partir de la cosa más moderna que haya, ¿vale? Entonces, si tenemos en un mismo estrato no lo sé, una cerámica íbera, luego una cerámica de estas sigilatas, una sigilata gálica, ¿no? Que es una cerámica muy, muy bonita, muy, muy trabajada, es, digamos, vajilla buena, que es de época imperial. Y luego tenemos una moneda de Septimio Severo, realmente que haya una cerámica íbera no importa, podría ser, llamémoslo así, la vajilla de la abuela. Mm, Pero lo más reciente es la moneda de Septimio Severo. Por lo tanto, este yacimiento es o de la época de Severo o posterior. Pero es muy difícil que sea de época íbera o que sea de época alto imperial, porque claro, entonces la moneda de Severo no tiene ningún sentido. Entonces, un yacimiento o un estrato siempre se fecha por lo más moderno que encuentres, porque mm, será lo último que se ha caído ahí o que han dejado ahí antes de que se abandonara. Aunque el yacimiento se haya abandonado en el siglo III, da igual. Lo último que tienes es de los severos, por lo tanto, sabes que como mínimo correcto. es en este momento. Es lo que se llama el término antequem o postquem, es decir, el término postquem, es decir, después del cual se puede fechar esto, es los severos. Por tanto, es de los severos en adelante. Mm. Puede ser más, menos, De esto todas ya es lo que maneras, más. supongo, Arnau, que impera la lógica, ¿no? Y conforme estás más arriba, encuentras cosas más modernas y conforme vas bajando, encuentras cosas Sí. más antiguas. Esto es lo más lógico, ¿no? Lo más normal. Pero aquí entra ya un poco si haces bien la excavación, porque si encuentras esto, ¿no? Un estrato con cosas íberas, cosas altoimperiales y una moneda de Septimio Severo. En el de arriba, quizá encuentras pues monedas, un par de monedas de algún emperador de estos desgraciados del siglo III y pues alguna cerámica pues de importación africana, cerámica de cocina africana, que bueno, esto es posterior. Entonces, tú vas a saber que el estrato anterior es entre Severo y la época del siglo III. No sé si me explico. Es Ujú. decir, el Sí. término postquem, es decir, después del cual es Septimio Severo. Y el término antequem, es decir, que esto se forma antes del siglo III porque es lo que tienes justo encima. Ujú. Entonces, esto es se llama una datación relativa. Es decir, los estratos, por cómo se relacionan entre sí, se pueden fechar. Por lo tanto, sabes que esto es anterior a lo que había encima. Sí, sí. Es, nunca es muy complicado dar Sí, sí. años Debe ser una guerra de. enorme eso de datar Claro. exactamente cualquier, ¿no? Cualquier yacimiento, ¿no? Debe ser enorme, enorme. Pero eso supongo que hay rangos, ¿no? De años bastante grandes. Pero bueno, es Lo único, importante, como dices tú, el contexto para saber en qué estamos trabajando y qué nos podemos encontrar. claro. Los únicos contextos en los cuales tú podrías fechar un yacimiento o un ámbito de un yacimiento es en los casos que se me ocurran ahora, dos principales. Uno, una destrucción catastrófica, es decir, por ejemplo, estás excavando que lo he hecho, ¿no? Estás excavando en Aquileia, ¿no? En el norte de Italia, estás excavando ahí. Y tú sabes que pues los hunos se cargaron la ciudad en tal año, 450 y algo, no me acuerdo. Se cargan la ciudad en ese año. Entonces, tú sabes que si hay un estrato, por ejemplo, de carbones y cenizas, tú sabes que lo que sea anterior a esto ya sabes de qué época es. Y lo quemado y lo que haya justo encima, si hay un derrumbe, puedes fecharlo en año y mes casi. Es una Es, referencia, ¿no? Sería como una claro, referencia, ese claro, hecho histórico que tú puedes documentar a través de lo escrito, ¿no? Entonces te da claro, una referencia para ti como arqueólogo poder hacer esa diferenciación de antes y después, ¿no? claro. Y el otro es un enterramiento. Es muy fácil porque es lo que se llama un contexto cerrado. Es decir, se hace la tumba,
se mete el cuerpo, se meten pues el ajuar, lo que sea, y se cierra. Ya está. Es decir, es un contexto cerrado. Es un contexto en el cual se ha hecho para un propósito concreto y se ha cerrado en el mismo momento. Por lo tanto, una tumba, si encontrases, pues, no sé, monedas o una inscripción que te dice, pues, murió el tal, el año tal. Esto es un contexto cerrado. Entonces, o destrucciones catastróficas o intencionadas, pero bueno, eso que se destruye en un solo día o en unos días, o una tumba. El resto es casi imposible de fechar en un año o ya en un día, en un mes es imposible. Pero para que nos entendamos, entre comillas, lo peor que nos puede pasar a los arqueólogos es que este sitio se haya abandonado voluntariamente y la gente se haya llevado pues todas sus cosas y todos sus elementos de valor, Así que porque preferís son los Pompeya, que, ¿no? Preferís Pompeya claro, antes de que la gente abandone una ciudad. Yo también Pompeya le... sabes hasta qué día se Muy bien. destruyó, ya está. O sea, esto es el, Allí digamos, el Sergio tenía ideal. una villa en Pompeya y nunca lo Ah, quiere decir. qué tiempos aquella villa, lo que Hubo fue lo que, que me costó construirla. Bueno, a mí no, a los esclavos que la construyeron, evidentemente. claro, hubo que comprar esclavos nuevos, pero al menos estás aquí. Correcto. No, pues eso. Entonces, esto es la parte que quería que quedase muy clara porque es digamos, lo más importante de la arqueología. Es decir, el concepto en sí, cómo se organiza y el contexto, que es lo más importante. Por lo tanto, la próxima vez que alguien me escriba en mi canal comentarios de, oye, es que ¿por qué te quejas de los que van con detector de metales? Pues ahora ya lo sabéis. Porque Ah, si van y te excavan un yacimiento, no te excavan, te vacían un yacimiento y te quitan todas las cosas que te pueden permitir darle una fecha, te han puteado. Es que no hay otra forma de decirlo. Por lo tanto, es muy importante. ujú. Pero yendo un poco a las excavaciones en sí, ¿qué tipos de excavaciones hay? No es todo lo mismo, ¿vale? Porque hay más o menos 3 tipos de excavaciones. La más conocida quizás sea la excavación típica que podéis ver cuando vais a un yacimiento, como Ampurias, por ejemplo. Hay una época del año en la que se hace un curso y ahí pues vienen estudiantes que pagan y hacen una excavación. Se En- manchacas, los claro, manchacas. esto es una excavación programada. La primera de las 3 es una excavación programada, es decir, una excavación que, como dice el nombre, se prepara con antelación, se decide dónde se va a excavar, que eso es lo más importante, dónde vamos a excavar, cuánto tiempo, con qué objetivos. Y estas son las excavaciones que las desarrollan pues universidades, museos, centros de investigación, todas estas instituciones que pues consiguen subvenciones o tienen dinero propio o hacen que la gente pague para excavarlo y con eso financian una excavación. Por ejemplo, aquí en Ampurias, este lugar de aquí, ¿no? que está un poco vacío, podrías mirar, vale, vamos a excavar aquí para decir, bueno, a ver qué hay, nos interesa buscar pues esta calle, a ver si había tiendas o no, lo que sea. Esto es una excavación programada, una excavación que está pensada con un objetivo, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, digamos, y en este caso se hace con intencionalidad o con voluntad científica para aprender sobre esto, publicar luego en artículos o monografías o lo que sea, y así pues avanzar en el conocimiento. ¿Vale? Entonces estas son un poco las más tranquilas, las más pacíficas, digamos, ¿no? Las más sencillas en este sentido. Se parece, Luego, Pacíficas. Arnau, parece que vayáis con cuchillos los arqueólogos. Sí, sí, sí. Pacíficas. Bueno, bueno, digamos más no lo tranquilas, descarta, no lo descarta. digámoslo así. Sí, es decir, que si tú vas a excavar ahí, sabes que en realidad da igual si terminas de excavar eso o no, porque si no vas a seguir el año que viene y ya está. ¿Vale? Esta es la parte que haces y que conoces cuando eres estudiante y vas de voluntario a excavar. Luego ya hablaremos de quién excava. La segunda y la tercera son las más duras. Eh, la segunda, un poco menos intensa que la tercera, son las preventivas. Es decir, eh, al menos hay algunas diferencias, pero lo que más me conozco es en Cataluña hay una ley de patrimonio. Entonces, cualquier obra que se haga en un terreno de interés arqueológico, que esto lo podemos ver y esto es público, viendo la carta arqueológica, cada comunidad autónoma tiene la suya, pero
funciona un poco distinto, por lo tanto voy a hablar de lo que me conozco. En el caso de Cataluña hay una carta arqueológica, entonces tú ahí puedes ir a consultar si, por ejemplo, eres un promotor inmobiliario y quieres construir un bloque de pisos, una urbanización en un terreno. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ir ahí y mirar si te sale marcado como que es posible que haya algún yacimiento ahí, ¿vale? O, por ejemplo, un ayuntamiento o un servicio de arqueología de una ciudad o de una comunidad autónoma dice, oye, vas a excavar aquí, pero primero vamos a hacer un sondeo o un par de sondeos. Un sondeo, por las que quizá no se vieron en el primer vídeo, es digamos, una excavación, pero pequeña. Es decir, un recuadro, pero quizá de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, que lo que hace es un poco bajar hasta el fondo, excavarlo bien, pero bueno, bajar hasta el fondo para ver si hay restos ahí o no. Luego es como una especie de muestra. Tomas una muestra y dices, vaya, pues si aquí no ha salido nada, vamos a hacer uno más allá, pero si no, bueno, podemos considerar que no hay nada. Luego, cuando se hacen las obras se encuentra algo, pues ya se excava. Entonces, según esta ley, si tú haciendo unas obras, ¿no? Tanto si eres una institución pública como una entidad privada, si excavando para hacer, por ejemplo, el parking de un edificio o los cimientos, encuentras restos, tienes que pararlo, ¿vale? Tienes que parar la obra, hacer una especie de concurso o contratar a una empresa de arqueología, que existen empresas de arqueología, y contratar a esta empresa para que te haga la excavación y luego te haga una memoria que se entregará. Esto ya lo hablaremos. Entonces, por ley, si tú te encuentras, esto por si hay alguien un poco despistado, si tú te encuentras restos arqueológicos en tu obra, de una cierta entidad, pero incluso si son trozos de cerámica, da igual. Si hay alguna indicaciones de que podría haber ahí restos arqueológicos, tienes que parar la obra y contratar y pagar de tu bolsillo la empresa de arqueología que vaya a excavar eso. Porque se sobreentiende que este patrimonio es de todos. Por lo tanto, si tú quieres sacar un rédito económico de una parcela, ¿vale? Tienes que proporcionar a la gente su patrimonio. Por lo tanto, si tú vas a ganar dinero con esta parcela y la vas a excavar y la vas a explotar, tienes que también pagar esta parte. Por lo tanto, las preventivas lo que se hace es, en vez de comenzar ya la obra y encontrártelo, te dicen, bueno, vamos a excavar aquí, aquí y aquí, quizás unos sondeos, porque sabemos que ahí hay cosas y por lo tanto, preventivamente ya excavamos antes de que empiecen las obras. Venga. Bueno, pues básicamente, para recordar un poco del programa anterior, hablamos de 3 tipos de excavación. Primero son las programadas, que son las que se llevan, pues, se dirigen por parte de universidades, de centros de investigación, museos, todo esto, que al final, pues, trabajan con subvenciones públicas en general o crean cursos de arqueología que luego, pues, financian las excavaciones y sirven para buscar un lugar concreto con un propósito científico, sobre todo, con el objetivo, pues, de aprender más sobre un yacimiento. El segundo tipo son las preventivas. Un tipo de excavación que ya es profesional, por lo tanto, por eso quería recordarlo, es una excavación que ya la hacen casi siempre empresas de arqueología, porque sí, existen empresas que se dedican a excavar yacimientos. Estas empresas lo que hacen es, en este caso, un promotor quiere hacer unas obras en una parcela. Entonces, como ya en la carta arqueológica de la comunidad que sea, ya sale que ahí es muy probable que haya restos arqueológicos, antes de excavar, antes de empezar ya a mover ni una sola palada de tierra por parte de las excavadoras, ya se hace una excavación. O pueden hacerse pequeños sondeos, es decir, pequeños recuadros de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, para ver si hay algo, o excavarlo todo si se sabe ya de cierto que ahí hay cosas. Entonces, en este caso es la preventiva, es decir, con previsión de que ahí probablemente vaya a haber cosas, pues ya te ahorras el hecho de que empiecen a trabajar y que una excavadora se cargue algo, porque si ya sabes que hay algo ahí, pues
directamente empiezas a excavar. Esto, recordemos, las preventivas como las siguientes, se amparan por la ley. Es decir, la ley de patrimonio arqueológico lo que hace es proteger este patrimonio que es nuestro, digamos, es de los ciudadanos y que lo que hace es que una empresa o una entidad pública, pero normalmente una empresa, una promotora, por ejemplo, cuando quiere hacer unas obras en un lugar, lo que hace es que si encuentra o sabe que hay restos arqueológicos, lo que tiene que hacer es parar la excavación, contratar una empresa de arqueología que le haga la excavación, que le haga la memoria, que luego ya hará los trámites la misma empresa, para luego, una vez excavado, y esto es una parte que no he comentado en el otro vídeo, una vez excavado se presenta un poco el dilema. Es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? Porque, a ver, tampoco podemos, y esto es perfectamente comprensible, nadie te lo va a discutir, no podemos, digamos, secuestrar el progreso económico usando pues todo el patrimonio arqueológico. Entonces, lo que normalmente se hace es excavarlo, documentarlo, fotos, plantas, secciones, dibujos de cerámica, todo, es decir, se documenta perfectamente y luego, en la mayoría de los casos, porque normalmente lo que te encuentras son pues un par de muros que no sabes de dónde salen, 4 trozos de cerámica y ya está. Entonces, esto no tiene, entendámoslo, ¿no? Pero no tiene valor arqueológico suficiente como para paralizar, yo qué sé, la construcción de un centro comercial o de una estación de tren. Por lo tanto, lo que se hace es documentarlo muy bien y luego destruirlo. Pero como está documentado, la información no se pierde y a menos que sea una cosa de muchísima entidad, pues se va a destruir. Luego hay casos en los que se ha encontrado, yo que sé, un palacio, una villa enorme y se la han cargado igual, que esto ya es un poco más discutible. De eso ya hablamos en algún Calamares a la Romana Express sobre el tema de la destrucción del palacio de Maximino Orculio cuando se construyó la estación del AVE allá por el 1991 en Córdoba. O sea, Sí. que aquello fue una aberración total porque aquello sí que era un complejo brutal, el más grande de todo el imperio. Y bueno, y se hizo una excavación de urgencia, creo que es el siguiente paso del que vamos a hablar, pero se acabó destruyendo todo y los arqueólogos incluso me parece que tuvieron que dormir dentro de la propia excavación porque si no las retroexcavadoras entraban allí destruyendo lo que hubiera, porque el progreso económico es evidente, pero ante complejos de esta magnitud, pues quizás se le Claro. tendría que hacer o planificar otro tipo de excavación, ¿no? O otro tipo de construcción, ¿no? O mover la obra o dar un tiempo suficiente pues, para que se pueda hacer un buen trabajo con un complejo tan grande, ¿no? Claro, normalmente lo que se hace, a veces, sobre todo en ayuntamientos más pequeños, es hacer permutas. Es decir, tú lo que haces es, tienes este yacimiento, entonces pactas con la empresa un intercambio, ¿no? El ayuntamiento te da una parcela en otra parte y el ayuntamiento se queda esto. Al final esto es una permuta. Lo que pasa es que normalmente lo que encuentras es una porquería, es decir, encuentras pues un muro con 3 piedras y una ánfora, ya está. O sea, normalmente se encuentran muy pocas cosas que no dan ninguna información y esto pues lo documentas y si sale un mosaico, pues oye, quitas el mosaico, te lo llevas y luego quedan pues un par de muros que no te dan nada. Entonces, normalmente lo que se hace es directamente pues documentarlo muy bien y destruirlo. La última, con las preventivas aún se trabaja un poco con tranquilidad porque, bueno, ya hablaremos luego. Pero con las de urgencia, que son el tercer tipo, estas son las más duras, las más, digamos, incluso violentas, ¿no? En este sentido, porque es el caso más extremo. Es decir, el promotor ha mirado, ha visto que no había nada en la carta arqueológica, ha empezado a excavar, ha venido la retroexcavadora, pam, 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 ha hecho el hueco y ¡pa! Se ha encontrado un muro. Normalmente, la gente de estas empresas no quieren líos y lo informan al servicio de arqueología que toque y entonces empiezan los trámites para hacer bueno, pues, contratar una empresa de arqueología. Porque si los pillan cargándose patrimonio arqueológico, les cae un puro, pero de los gordos. Entonces, Mm. muchas veces, sobre todo en arqueología urbana, es decir, dentro de una ciudad, hay vecinos que están ahí mirando siempre, bueno, hay muchos ojos y mucha gente con el teléfono en mano. Entonces,
es más complicado hacer pirulas, pero se han hecho muchísimas veces, que yo me sé de casos incluso aquí en mi pueblo, que vecinos te dicen, sí, sí, encontraron algo, pero echaron Portland encima y venga, y tira. Y así de veces. Entonces, las excavaciones de urgencia ya son veces que se han encontrado ya por casualidad con patrimonio arqueológico y lo excavan. Contratan una empresa y lo excavan. Entonces, el problema aquí es que es la empresa la que está pagando esto. Entonces, a la empresa, cada día que pasa de excavación es dinero que pierden. Por lo tanto, la empresa estará presionando constantemente para que la excavación termine rápido, porque es que es una sangría de dinero. Están perdiendo dinero constantemente, a sus ojos, evidentemente. Entonces, trabajar de urgencias o incluso preventivas, porque al final también es muchas veces la empresa la que pone el dinero, es muy estresante. Y os lo digo por experiencia, es muy estresante porque normalmente, a veces no, pero normalmente la empresa te está presionando, la propia empresa de arqueología que sabe que la van a presionar, te presiona a ti. Entonces, es un ritmo muy frenético de excavación. Vas trabajando, pero muy rápido en algunos casos. En la mayoría de casos tienes un poco de tranquilidad. Pero el caso es que es una excavación donde tiene que participar gente profesional, gente en nómina de alguna empresa y que es otro tipo. En las preventivas trabajas pues tranquilamente, con toda la calma del mundo, sabes que si no terminas este año vas a terminar el siguiente y ya está. La arqueología profesional es la otra cara de la moneda, la parte más estresante, muchas veces mal pagada, esto hay que decirlo, muy mal pagada, porque las empresas ya pagan poco, porque las empresas de arqueología bajan los precios para ganar estos concursos y esto lo termina pagando, nunca mejor dicho, el trabajador. Entonces, además, faltan convenios colectivos y bueno, esto es otro tema que, bueno, no, ahora no tampoco hace falta. Pero el tema es que Bueno, hay que diferenciar. puedes hacer tu alegato, si quieres, aquí como arqueólogo Sí, y pero como excavador que eres, pues oye, también esto que sirva para que la gente tome un poquito de conciencia de que es un sector muy importante y que además está de trabajo muy duro, bajo circunstancias a veces de presión muy elevada y que evidentemente se tendría que recompensar el esfuerzo y la dedicación y que vamos, que un convenio justo también laboral para todos estos que están trabajando en estas circunstancias. Yo aquí hago un alegato a favor de los arqueólogos y de las condiciones de trabajo. O sea, que nos declaramos pro arqueólogos, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, yo lástima que ya no esté en las lecciones Panonia, si no se iban a enterar. Sí, sí, sí. No, pero bueno, eso es una situación que cualquiera en el mundillo lo sabrá y lo que la gente no se da cuenta es que un arqueólogo profesional, sobre todo el profesional, no es el que está ahí con el pincelito y el paletín ahí tranquilamente. No, no, es un ritmo muy frenético que no tiene absolutamente nada que envidiar a alguien que trabaja de paleta en una obra. Es decir, Ujú. es igual de duro, las mismas condiciones y posiblemente peor pagado aún que un paleta. Por lo tanto, es un trabajo duro, muy poca gente se jubila de esto, porque además no hay posibilidad de progreso, digamos, laboral, es decir, no vas a ascender más de un cierto límite. Por lo tanto, mucha gente se encuentra con 40, 45 años, que ya no estás para trotes, al menos no para estar 8 horas con un pico ahí dándole a la tierra. Eso lo dice por ti, Sergio. Sí, sí, claramente. Pues a estas edades ya no estás para trotes y aún así estarás cobrando pues muy poco. Estarás cobrando pues poco más de 1.000 euros al mes haciendo pues prácticamente de machaca, de paleta. Y incluso un paleta va a cobrar mejor. Entonces, es una situación que mucha gente no aguanta durante muchos años. La arqueología profesional es muy precaria y además la mayoría de gente, quizás si empieza, por ejemplo, alrededor de cuando sale de la carrera, alrededor de los 20 años, incluso antes, probablemente a los 30, 30 y pocos lo habrá dejado. Es decir, es un mundo muy precario que además se va renovando constantemente porque van llegando nuevas generaciones de universitarios o de graduados que no saben cómo funciona y así pues un poco dan energía a esta máquina que no para de girar. Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar un poco, un momentito, de quién excava. O
sea, ¿a quién podemos encontrar en una excavación? Bueno, pues en la arqueología profesional encontramos gente normalmente graduados o licenciados, pero bueno, hablando un poco de las edades, ya no deben quedar muchos licenciados excavando en arqueología normalmente o en historia que han hecho un máster o lo que sea, que trabajan normalmente, como ya hemos dicho, en un sector muy precario que no tienes un trabajo estable, sino que vas de trabajo en trabajo, de obra en obra, y vas cambiando. No es que haya, la mayoría de empresas no tienen arqueólogos en nómina fijos, indefinidos, sino que pues van contratando a medida que les llega pues un trabajo grande, pues contratan a más gente. Un trabajo pequeño, pues no siguen con la mayoría y se quedan con unas cuantos. Oye, Entonces, Arnau, una cosita. Si alguien quiere estudiar arqueología hoy en día, ¿la puede estudiar como una carrera, como un grado independiente de la historia? Porque yo cuando me la saqué en el 98, la carrera claro. de historia, incluía las asignaturas de arqueología, pero no era una carrera propia, sino que estaba dentro de la disciplina de historia. Hoy en día, ¿cómo funciona el acceso universitario si alguien quisiera estudiar arqueología? No, hace ya casi 10 años que hay grados de Sí, arqueología. sí que hace que me licencie. Sí, al menos en la Universidad de Barcelona, que es donde he estudiado yo, hay Mm, grado desde el 2000 poco, 2005, 2006, no me acuerdo, pero que ya hay mm. ya hay bastantes generaciones de gente que ha estudiado 4 años de Soy arqueología. calcolítico yo, ¿eh? No, pero mínimo 7, 8, 9 años de arqueología ya hay, y en otras universidades también hay. En otras universidades, en Madrid, en Granada, hay también grados y másteres de arqueología muy, muy potentes. Entonces, en este caso ya hay bastante gente que sale con 4 años de arqueología y que tiene dos opciones, realmente, o tres. O se dedica al mundo académico, que es para donde estoy yo, o se dedica a la arqueología profesional, algo que sabe que tiene una fecha de caducidad, o se dedica a otra cosa, básicamente. O sea, o trabaja en un museo o lo que sea, pero incluso Claro, así es muy poca gente. claro. Entonces, solo hay tres opciones realmente. La gente que se queda con arqueología profesional, los admiro muchísimo porque es esto de levantarse a las 5 de la mañana para ir a la obra y no parar hasta la tarde, es durísimo. He trabajado poco de arqueología profesional. He hecho algunos trabajos, algunas semanas de excavación de esto, pero no demasiado. Conozco el mundillo porque conozco mucha gente de este ámbito. Pero en este sentido puedo decir poco, todo, aún sí he trabajado de arqueólogo profesional. Luego, aparte de la arqueología profesional, que son los que encuentras en excavaciones preventivas y de urgencia, tenemos la otra parte, la parte más, digamos, bonita de la arqueología, ¿no? Que es la arqueología programada, los voluntarios, ¿no? Se llama así a mano de obra normalmente poco más que mayor de edad, que va a yacimientos de excavaciones universitarias normalmente o museos y trabaja gratis a cambio de alojamiento y comida, Veo, básicamente. Arnau, que te ríes, quiero decir que has disfrutado de este proceso. Hombre, es que hay que tenerlo, es bonito. A ver, mientras estás estudiando, mientras tienes algo más que hacer, y si alguien está empezando ahora a estudiar arqueología o incluso historia, te diría, os recomiendo que vayáis algún verano como mínimo. Si haces arqueología cada verano, porque si no, es que no puede ser un arqueólogo que no tenga al final de la carrera, no haya estado en 3, 4 yacimientos. Pues eso. Es decir, es una cosa muy recomendable, aprendes muchísimo y al final pues es una cosa que es necesaria. Entonces, muchos yacimientos en arqueología programada lo que hacen es pues hacer turnos. Normalmente las excavaciones están en el verano, a veces en primavera quizás, o incluso en septiembre, octubre, algunas excavaciones. Normalmente hacen un mes de excavaciones, que es lo que normalmente les da el dinero. Hacen 2 turnos de 2 semanas cada uno. Entonces tú puedes ir, te apuntas y bueno, pues normalmente no pagas nada, porque esto la gente, sobre todo la que empieza, no lo sabe, pero tú cuando empiezas, pues ves curso de arqueología de no sé qué, 200 euros, curso de arqueología de no sé qué, 300 euros. Pero lo que no saben es que realmente puedes ir gratis a excavaciones de profesores que quizá hayas tenido incluso, y que vas ahí y excavas a cambio pues, de comida, alojamiento, que
Que otra cosa es que quizás sería necesario que cobrases para hacer esto, ¿no? Igual que sería necesario que alguien que esté de becario en un lugar donde genera pues dinero, digamos, en una empresa, pues tendría que cobrar. Pero esto es otra cosa. En este caso, son proyectos que no benefician económicamente a la universidad, pero que sí que benefician al director de la excavación, porque es el que va a firmar los artículos, va a firmar los libros y es el que va a sacar rédito académico de ello. Por lo tanto, bueno, esto es un debate para otro día, Y el pero es tema, una parte... el tema Sí, Arnau, de la docencia y que el alumno haga algo es un tema que siempre raya, ¿no? Siempre raya esto, ¿no? Al fin y al cabo, estás excavando, estás aprendiendo, entra dentro de tu formación, no entra dentro, genera un beneficio. Es un tema complicado, no solo en la arqueología, ¿eh? En sí, sí. todas las técnicas, en todas. Claro, claro. Yo esto en el mundo de la empresa lo tengo clarísimo y creo que un becario tendría que cobrar, pero en este caso, bueno, como nadie cobra realmente, pues bueno, sería un poco más debatible, pero aún así creo que un mínimo se tendría que dar. Y el último grupo, que es un poco más heterogéneo de gente que podrías encontrar en excavaciones, pues es el profesorado universitario, investigadores, personal de museos, porque como hemos dicho, una excavación programada no la puede llevar solo una universidad, también la puede llevar un museo de arqueología local, que normalmente son los que en los pueblos más pequeños los que llevan las excavaciones. O lo puede llevar un centro de investigación que no es ni un museo ni una universidad. Por lo tanto, en este sentido, lo importante es que lo dirija alguien o una institución que tenga experiencia al respecto y que sepa moverse por estos mundillos. En este caso, estos son los tres tipos de personas que te podrías encontrar en una excavación, tanto si estás paseando por ahí, por la ciudad y te encuentras un grupo de gente con cascos y armillas reflectantes, como si vas por el campo y te encuentras un lugar con muchos chavalines ahí excavando como pueden. Oye, y un tema interesante ya para ir cerrando también la última parte del programa sería la post-excavación, ¿no? Porque después de la excavación existe digamos, otro momento donde hay que hacer un arduo trabajo. La gente se piensa que a lo mejor encontramos los restos y venga, se acabó todos para casa, recogemos el chiringuito y nos vamos. No, no. Aquí hay un trabajo de post-excavación que es muy elaborado y muy preciso y que requiere mucho tiempo también, ¿verdad, Arnau? Sí, 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 claro. Esto quizá lo trataremos en el siguiente programa, pero lo que sí que puedo avanzar es que lo más importante al final, y eso lo dijimos en el primer programa, si no me equivoco, o en el segundo quizás, en el segundo, Mm. eh, lo más importante de una excavación no es el objeto que sale, sino la información que tú puedes extraer de este lugar. Y por lo tanto, lo importante en esta excavación es documentarlo todo perfectamente. Y de cara a lo que vamos a hablar, durante la excavación es cuando se tiene que coger toda la información, porque lo que tenemos que entender también, que esto no lo dijimos, va a sonar raro, pero es que es así, la arqueología es un proceso destructivo. Es decir, lo que has excavado se pierde para siempre. Es decir, como podéis ver aquí atrás, una vez quitas la tierra que había encima, una vez quitas la cerámica de su lugar, quitas las monedas, quitas elementos metálicos, lo que sea, una vez tú vacías un lugar, se pierde para siempre la información que ahí se había acumulado durante siglos. Por lo tanto, es muy importante que esta información la recojas bien y que recojas el máximo de información posible, porque siempre es más fácil descartar información que insultar a tu yo del pasado porque no la cogiste bien. Por lo tanto, durante la excavación, lo más importante es coger el máximo de información posible y lo más preciso posible. Por lo tanto, es muy importante tomar el máximo de fotos de los estratos como con sus medidas, localizar bien lo que has encontrado, incluso si hay cosas más precisas, pues coger un GPS y localizarlo al milímetro. em, Hacer plantas, secciones, documentarlo todo muy bien, porque vas a ser el último que trabaje con esos materiales y con ese estrato, porque lo vas a destruir. Por lo tanto, es muy importante coger el máximo de información posible porque vas a ser el último que trabaje con ese trozo en particular. Pues el objetivo básicamente de este programa, que
si los dioses lo quieren, y eso espero por el bien de mi voz, va a ser ya el último, es hablar de la vida que hay más allá de la excavación. Porque sí, la cosa no se termina pues documentando un poco, te quedas las distintas, pues los objetos y las plantas, secciones y todo esto, y ya está. No, 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 no. O sea, luego viene la parte menos bonita, pero a la vez... Yo te digo, yo soy profesor, parece que la gente se cree que se acaban las cosas en la clase, no. Preparo la materia en mi casa y corrijo los exámenes en mi casa. No estarás hablando de eso. Pues sí, y de hecho estoy diciendo de que quizá 3 meses de vacaciones en verano no sería lo que la realidad. Y en este caso lo mismo, porque imaginémonos, por ejemplo, que se termina una excavación pues en julio, y en agosto ya está todo. Pues luego en agosto, a partir de agosto hasta, bueno, tienes hasta fines de año, depende de si tienes que entregar una memoria o no, que ya hablaremos, tienes este tiempo para hacer todo lo que vamos a hablar en este programa de hoy, que es un trabajo que, bueno, en general lo encuentro gratificante porque es un poco una tarea un poco de hormiguita y que puedes ir haciendo, pero que al mismo tiempo es pesado, es muy pesado y es un rollo porque no es lo mismo que estar pues al aire libre, pues haciendo un poco de ejercicio y jiji jaja con los compañeros, sino que es un poco la tarea que la gente no ve, pero que es, al final, para mí, es la segunda cosa más importante después de la propia excavación. En este caso, estamos hablando del tratamiento de los datos y de los objetos que tú has recogido en una excavación. Para empezar, y como podéis ver aquí detrás, los materiales, una vez los sacas, tienes que hacer algo con ellos. Normalmente estamos hablando, en la mayoría de yacimientos, de cerámica. Cerámica que normalmente no está, como veis detrás de Sergio, ahí muy bonita y muy entera, a menos normalmente que sea un enterramiento, que luego en este caso puede ser que las encuentres enteras, pero en general, como ya hemos hablado en otros momentos, la gente cuando abandona un lugar solo deja las cosas que ya no quiere. Y un vaso entero, pues se lo van a llevar porque lo pueden usar aún. Ahí se quedarán solo las cosas que se han roto, objetos que ya estaban ahí, que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Por lo tanto, en la mayoría de casos vas a tener un montón de fragmentos, eh, digamos, informes normalmente, que no vas a saber conectar con nada más. Y si tienes miles y miles de ellos, como es el caso de aquí, va a ser aún más complicado y va a ser un trabajo también de hormiguita, de ir juntando, mirando a ver si encajan o no encajan. Y esto se hace siguiendo el proceso que vamos a empezar ahora. Primero de todo, lo primero que hay que hacer es guardarlos, cuando ya excavas, guardar los fragmentos en la bolsa que toca, porque es muy importante. No es lo mismo, para que nos hagamos a la idea, no es lo mismo que una cerámica, como ya hemos hablado, sigilata romana, muy bonitas, de época alto imperial. No puede ser que una cerámica de esta época salga en un estrato ibérico. No puede ser. Entonces es muy importante que todo lo que recoges en un mismo estrato esté en la bolsa que toca y que luego esté, como podéis ver, en las cajas que toca. Porque luego, en este caso, si se confunden fragmentos, solo que haya un trozo o dos de cerámica que es completamente anacrónica, te ha, te ha trastocado toda la excavación porque no lo vas a poder datar bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es guardarlo todo en espacios que digan exactamente qué unidad estratigráfica es, que esto no lo comentamos. Una unidad estratigráfica es un estrato, básicamente, es decir, un paquete de tierra, un estrato de tierra que tiene una misma datación y que se ha acumulado en un periodo de tiempo más o menos similar. Entonces, todo tiene que estar en su unidad estratigráfica. Esta cerámica luego se limpia a mano, evidentemente, sin jabón ni nada, no pensemos mal, con un pequeño cepillo, pues se va limpiando a mano una por una, con agua, o en el caso de los huesos, normalmente hay mucha gente pues, que no aconseja no limpiar los huesos con agua, pero bueno, esto es otra cosa. Después de la limpieza viene una de las partes más desagradecidas y más desagradables, al menos para mí, que es el siglado. Es decir, además de meter
cada fragmento de cerámica en su bolsa correspondiente, donde tiene escrito la unidad estratigráfica. También, para evitar problemas, lo que se hace también es escribir en el trozo de cerámica, normalmente se escribe la unidad estratigráfica, es decir, UE, y luego el número, el código de yacimiento y el año. Luego hay gente que añade otros números de inventario y lo que sea. Pero bueno, en términos generales lo que se hace es esto. Al Una lado, vez, ¿Se al escribe lado. con rotulador permanente o algo para que se quede fijo o hay algún tipo de etiqueta por si luego se tiene que exhibir la pieza? No sé si... claro, aquí el truco es que para siglar una cerámica lo que se tiene que hacer, no lo que siempre he visto hacer, pero no voy a decir nombres ni lugares, No, no, lo que se dilo, tiene que dilo, hacer, dilo, dilo, dilo. no, que luego ya no puedo volver y no me interesa. Lo que se tiene que hacer en principio es, lo que se hace, vaya, es meter una capa de un líquido acrílico, es decir, podría ser, por ejemplo, el pinta uñas, pero La que es laca. como transparente, la laca. Entonces, esto luego encima, cuando se seca, se puede escribir. ¿Qué pasa? Que luego, si quieres cambiar algo, puedes usar algún tipo de disolvente que lo que haga es quitar la laca y como lo otro está escrito encima, se va a quitar también. Ujú. ¿Vale? Lo que pasa es que a veces hay lugares donde se escribe directamente, pero en general son... Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto que nos sirva para devaluar el valor de un fragmento de cerámica. Pero hay que tener una cosa muy clara, y es que la mayoría de cosas que se encuentran en un yacimiento, una vez van en su cajita, en su bolsa y son siglados en su cajita y todo, y vayan al almacén del servicio de arqueología que toque o de la provincia, de lo que sea, o del ayuntamiento, lo digo así de claro, no van a volver a ver la luz del sol. Ya está. O sea, en la mayoría de casos, lo que saques de ahí va a pasar a ocupar espacio dentro de un almacén. No lo vas a destruir, evidentemente, pero no va, en la mayoría de casos no van a volver a salir, a menos que sean cosas muy exactas y muy concretas, que alguien diga, oye, pues voy a hacer un estudio de la cerámica íbera en este yacimiento. Entonces, tienes que ir a mirarte la cerámica. Entonces, se guarda para proporcionar la posibilidad a alguien que quiera investigar sobre un tema que pueda ir al material en sí, porque muchas veces, y esto pasa normalmente en el caso de las empresas, con que como tienen que ir muy rápido, hacer memorias muy rápido, hacer las investigaciones súper rápido, porque tienen que ir a otro trabajo, normalmente se dejan muchos detalles o a veces se confunden, pero es que es normal. Normalmente le dejan hacer estas cosas a estudiantes que acaban de salir de la facultad y pobres es que no dan para más, no tienen tanta experiencia. Entonces, muchas veces hay que ir al material en sí para, para ver realmente o para hacer un estudio fiable, que alguien se crea. Vaya. Me ha venido a la mente una imagen de la película de Indiana Jones, allí el almacén enorme aquel Eso donde se mismo, ve es eso. todas las piezas catalogadas que nadie quiere, que se ponen ahí el arca perdida, la meten allí como en un estante, que dices, otra cosa más que acumulamos. Me ha venido esa imagen a la cabeza, seguramente a muchos de los videoyentes les habrá pasado lo mismo. No sé si es esa la idea más o menos, porque ¿qué sentido entonces tiene catalogar todo si luego va a quedar almacenado en una caja, en un estante, en cualquier cartucho oscuro y olvidado de la mano de los dioses, ¿no? Porque es que me parece ahí como que todas estas piezas que encontramos en una excavación, ¿qué es lo que se acaba exponiendo luego realmente? ¿Lo que tiene algo valor, a lo que viene, que es grande como lo que tengo yo aquí en el fondo? O sea, piezas completas, todo lo demás no se exhibe jamás. Bueno, esto da para un programa entero, pero sí, la idea básicamente, imagínate vosotros lo conoceréis, quizá gente pues que no sea de Cataluña o de la zona no lo entenderá, pero yo he estado en el depósito arqueológico de Mataró, ¿vale? Que tampoco es una ciudad enorme, tampoco es muy pequeña, pero digamos que es una cosa normalilla, pues es algo similar a lo que sale en Indiana Jones, tampoco tan grande, pero sí estantes de 4, 5, 6 pisos de altura, en una nave industrial, porque es esto, es decir, es esto. No, la mayoría de piezas no van a ver la luz del sol, pero tenemos que guardarlas porque hay que dar la oportunidad a las generaciones futuras de estudiarlo si quieren. Es lo que dijimos también en el programa anterior.
estamos destruyendo una parte del patrimonio. Por lo tanto, tenemos que documentarlo bien y darle la oportunidad a alguien de no excavarlo porque no se puede, pero sí consultar tanto la documentación que tú has escrito como también ver las piezas que tú has sacado. Porque quizás tú pues, te has equivocado o lo que quieras. Una preguntita, como dice Sergio. Este siglado, este cifrado, ¿no? Esta identificación de las piezas, ¿está estandarizada? O también cada universidad hace lo suyo y es más lío todavía para encontrar estas piezas. Bueno, a ver, hay unos estándares, pero en general es bastante caótico. Lo único que hay una especie de, bueno, de entendimiento de que tiene que haber, pues eso, el estrato, el año, el código del yacimiento, pero hay variaciones en este sentido. Pero en general lo típico es esto. Entonces, este hecho de siglarlo también es importante por el siguiente paso del tratamiento post-excavatorio, ¿no? Después de la excavación, y es el inventario. Evidentemente, esto no voy a sorprender a nadie si digo que hay que documentar todo lo que ha salido. Esto no lo haces durante la excavación. Durante la excavación haces esto tan bonito que hacemos, que creo que hacemos todos los arqueólogos, que es cuando estás excavando, pues tienes la bolsa ahí de material ya con el número escrito, pero bueno, a veces cuando hay tantísimo material, pues metes un cubo de estos que usamos, un capazo para sacar la tierra, y si te sobran, lo metes ahí, metes la bolsa debajo, sabes que esto es de esa unidad estratigráfica, y vas tirándolo ahí adentro. Y al final te queda, pues quizás, depende, un capazo entero de cerámica que tienes que meterlo en muchas bolsas como estas. Entonces, todo esto luego durante la excavación lo dejas, lo acumulas, lo cierras y ya está. Lo tienes en bolsas así. Luego hay que clasificarlo, inventariarlo, por lo tanto, luego hay que apuntar pues cuántos fragmentos, informes hay, cuántos asas, cuántos bordes, cuántos, lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido es otro trabajo, pero quizás este es más agradecido porque luego tienes pues toda la cerámica, la vas clasificando por tipos de cerámica, si esta es común de cocina, esta es importación itálica, una ánfora de importación itálica, o esta es sigilata, o esta es barniz negro o ática de Grecia. Entonces, esto es una parte quizá más entretenida, pero también muy importante porque al final la gente, hemos dicho que tenemos que dar el derecho a la gente, a quien quiera investigar sobre un tema, sobre tu yacimiento, tiene que poder ir a mirarse la cerámica de ese yacimiento. Pero normalmente no se hace. Alguien cuando hace una tesis doctoral sobre la economía de una región entera de Hispania, por ejemplo, no va a mirarse toda la cerámica. Lo que hace es mirarse las memorias de excavación. Entonces, hay que hacer el inventario muy bien porque de ahí sale pues cuántas importaciones hay, cuánta cerámica local hay, y esto es muy importante a la hora de hablar de comercio. Entonces, esta parte es quizá la más visual, ¿no? Ese momento en el cual empiezas a enganchar trocitos y empiezas a montar la pieza, si es que está, porque muchas veces son trozos muy separados. Y a partir de aquí es el momento en el cual hay que preparar la, la memoria. ¿Qué es una memoria? Bueno, no, tampoco voy a sorprender a nadie si digo que hay que presentar un informe a las autoridades competentes, que en el caso, por ejemplo, de Cataluña, pero también en otras partes, pues hay un Servei d'Arqueologia, servicio de arqueología que se dedica a monitorizar todas las excavaciones arqueológicas, ya sean profesionales o programadas, y guarda todas las memorias, todos los informes en su institución para que la gente las pueda consultar. Entonces, para una memoria hay que presentar pues todos los resultados, las excavaciones, los materiales, Arnau, inventarios. Sí, como dice Ángel, una preguntita. una. Eh, ¿Estas memorias son de acceso libre? O sea, ¿cualquier investigador puede acceder? ¿O un particular podría acceder al Servei d'Arqueologia de la Generalitat, por ejemplo, y pedir autorización para consultar la memoria arqueológica de la excavación o de la campaña del año 2017, por ejemplo, en Empurias? Digo yo, ¿o se requiere algún permiso especial o tienes que ser académico y ser licenciado, tener algún tipo de máster o de especialidad en arqueología? No sé, es una pregunta que me surge. A ver, hay algunas memorias o resultados de excavaciones que son públicos. Lo que pasa es que normalmente tienes que ir en persona, sobre todo en las excavaciones
que no tienen memorias digitalizadas, sobre todo a partir de los 90 hacia abajo, digamos, no vas a encontrar demasiadas cosas digitalizadas, por lo tanto vas a tener que ir, pero en general es de acceso público, por lo tanto, en principio cualquiera podría acceder. Eso sí, evidentemente, pues respetando el tema de la autoría de los datos, de que tú no puedes ir a coger una memoria y hablar de todas estas informaciones que hay como si fueran tuyas, evidentemente. Esto es muy importante, hay que citar las fuentes y además hay que respetar el trabajo de otros. Por lo tanto, sí, con el debido, digamos, respeto a la autoría de las memorias, en principio son de acceso público, eso sí. Entonces, para presentar esta memoria, antes tienes que haber documentado bien, no sobre el campo, digamos, en la excavación, sino luego todo esto todos los materiales, por ejemplo, que sean importantes. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, varias piezas que son muy relevantes para explicar la historia de un lugar o la historia de ese periodo en concreto, de ese yacimiento o de esa habitación, entonces para mostrarlo habría que digitalizar estas piezas. ¿Cómo se hace esto? Pues en principio dibujando la pieza a mano. Evidentemente, aquí viene tu cara. No hace falta ser experto en bellas artes para dibujar una pieza cerámica. Es decir, se parece más, de hecho, esto le va a gustar más a Ángel incluso, se parece más al dibujo técnico que no al artístico. Es decir, se toman medidas, hay unos instrumentos, esto podemos hablar otro día digamos, Un quinto profundidad. programa. Estás diciendo, estás No, sugiriendo un no, no, quinto en otro programa. programa de dibujo arqueológico. Vale. Donde hay ciertos instrumentos, por ejemplo, que te permiten tomar el perfil de la pieza y luego con esto pues lo calcas en el papel. Entonces ahí se parece más realmente al dibujo técnico que no al artístico. Es decir, no dibujas ahí a mano, sino que es básicamente trasladar exactamente lo que tienes, el fragmento de cerámica, al papel. Y luego a partir de esto lo puedes digitalizar con programas como el Illustrator, por ejemplo, y luego esto, por ejemplo, podrías, si tienes un fragmento, lo podrías trasladar como si fuera un efecto espejo y así reformar la pieza entera. Hay un formato de dibujo muy concreto que se usa en arqueología normalmente. Es otra cosa que no es oficial como tal, pero hay como un acuerdo tácito. Y es que en un dibujo arqueológico normalmente siempre vais a ver la pieza, como la que tienes detrás, en sección, es decir, completamente, digamos, vertical, partida en dos partes. La primera parte solo te va a mostrar, digamos, el corte exacto de la cerámica. Y la otra parte, la otra mitad, te va a mostrar la misma cerámica, pero completa, digamos, la reconstrucción del vaso. De este modo, en una sola imagen ya tienes tanto por ejemplo, el grosor de las paredes del vaso, tienes la forma, por ejemplo, de la boca, la base, lo que sea. Y en la otra parte tienes, como tienes detrás, cómo se vería desde fuera. Es un dibujo muy particular. Ujú. Entonces, en este caso, normalmente no se dibuja todo porque en general son trozos muy pequeños, informes que no puedes ni siquiera casi orientarlos, pero las piezas más importantes, las que vas a meter en la memoria, las que vas a publicar en artículos, en monografías, en lo que sea, estos sí que se dibujan. Luego, por ejemplo, estas plantas que hablamos el otro día, que se hacen pues plantas, secciones de la estratigrafía del yacimiento, estas también, pues en teoría se tendrían que digitalizar porque normalmente se hacen a mano, no siempre, ahora hay muchas técnicas distintas, pero en general se hacen a mano y, de nuevo, otra vez, no es dibujo artístico, es decir, no vas dibujando, sino que es más, también es dibujo técnico, es decir, tú tienes un papel milimetrado y pones la parte superior, digamos, sería la superficie y luego, a medida que vas excavando, vas marcando los distintos estratos, ¿no? Si un estrato tiene, me lo invento, 10 centímetros de profundidad, pues a partir de la línea que ya tienes marcada,
bajas 10 centímetros y si son 10 centímetros siempre, pues será igual. Pero si al principio tiene 5 y luego baja y luego vuelve a subir, pues esto lo vas midiendo y tienes un estrato marcado. Luego, cuando bajes más, harás el siguiente y el siguiente y el siguiente, y siempre bajando. Luego, cuando te mires la estratigrafía una vez terminado, la tendrás toda. Y podría haber sido hecho desde abajo hacia arriba, no pasa nada, porque no se ve directamente cómo lo has ido haciendo y una vez está completo, alguien incluso podría no saber si lo has hecho de una forma o de otra. Lo importante es que quede en la sección completa. Entonces esto luego hay que digitalizarlo. Por ejemplo, hay una técnica que ya se usa muchísimo, que hace unos años quizá era una novedad, pero que ahora ya es muy típico, es lo que se llama la fotogrametría. La fotogrametría es hacer muchísimas fotos de por ejemplo, de un objeto o de un estrato o de un muro, por ejemplo, y haces muchísimas fotos superponiéndose en un 60%, por ejemplo, ¿no? Que una foto, cuando haces la siguiente, se superponga un 60% y la siguiente se superpondrá también. De este modo, cuando pasas todas estas fotos que las has hecho desde todos los ángulos posibles a la estructura, al objeto que quieras, esto lo metes en un programa, que hay varios programas en este sentido, y una vez está dentro de este programa, el programa te hace un modelo en 3 dimensiones. Entonces tú tienes este modelo y lo puedes ir girando, puedes moverlo, y eso está muy bien para reconstruir el yacimiento. Entonces, en algunos yacimientos en los que participo, esto se hace de cada estrato. Entonces, luego se pone en este programa y tú, por ejemplo, en una página web donde podría estar este modelo, puedes ir quitando o poniendo estratos y sabrías pues cómo estaba, ¿no? Antes, cuando estaba arriba del todo o cuando iba bajando, puedes quedarte en el estrato tal, el estrato cual, y esto pues también es muy interesante de cara sobre todo a la divulgación de estos resultados. Y precisamente hablando de la divulgación, una cosa también muy importante, casi lo más importante en la excavación de un yacimiento, es publicar los resultados. Porque si tú excavas y te quedas, envías la memoria y ya está, la gente no va a ir al servicio de arqueología de turno a ir mirando a ver qué ha llegado. Tú lo tienes que publicar. La gente tiene que poder acceder a los resultados de la excavación sin tener que leerse el tostón de la memoria que puede tener cientos de páginas. Entonces, es muy importante, yo diría moralmente obligatorio, publicar cuando tú excavas un yacimiento. Evidentemente, no en el caso de la arqueología de empresa, porque ya tienen demasiados problemas y ellos publican de vez en cuando, pero cuando pueden. Pero en el caso de las excavaciones programadas es casi mm, obligado, porque además la gente que excava o los profesores o los investigadores que excavan estos yacimientos lo hacen para publicar. Por lo tanto, lo van a hacer igualmente, pero incluso si no lo hicieran, sería prácticamente una obligación moral, porque la gente tiene que enterarse de lo que ha salido, si no, nadie se va a enterar. Entonces, es algo también muy importante. Y finalmente, eh, hay que tener en cuenta también el tema de la parte administrativa, que es la parte más fea, la parte más pesada de todas, que es la de pedir permisos, la de pedir subvenciones, eh, dar la memoria de las excavaciones. Esa es la parte más fea, la parte que nadie nunca explica porque es muy pesada, pero la cantidad de trámites que se tienen que hacer para pedir subvenciones, para que te den dineros para un proyecto de excavación, para luego dar la memoria, es aberrante. Y esto no solo pasa en arqueología, pero la cantidad de trámites que hay que hacer es terrible, es ¿Quién tuviera un burocracia. mecenas, ¿no? ¿Quién tuviera un Sí, mecenas, ¿no? sí, 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 sí. Esto pasa sobre todo en excavaciones americanas normalmente. En este sentido, ellos tienen esta mentalidad más del mecenas, ¿no? Que llega, pues yo qué sé, un millonario y dice, oye, pues una parte de esto o de crear una fundación y esta parte del dinero de la fundación va a ir a subvencionar excavaciones. Y entonces simplemente tienes que pedir permiso al ayuntamiento de turno y ya está. Y que llueva el dinero. Entonces, en este sentido es más fácil, pero claro, también
hay el problema de que luego, si esto no lo subvenciona una entidad pública, claro, ¿de quién es la información? ¿Es de este ciudadano privado que te subvenciona o es de la autoridad a quien tienes que entregarle la memoria? Entonces, es un poco esta dicotomía, ¿no? Entre comillas, me vendo a un privado que va a poder hacer lo que quiera, decidir lo que quiera, o, digamos, suplico un poco de dinero, una calderilla a la administración y que me darán más libertad a mí, pero que claro, luego voy a tener que perder semanas de mi vida pidiendo subvenciones, haciendo proyectos de lo que sea, proyecto de esto, proyecto del otro, presupuestos. Claro, hay que decidir un poco. Y, y en este orden, para concluir ya, porque se nos acaba el tiempo, quiero hacerte una última pregunta para que nos des una respuesta rápida. ¿Qué opinas de esas empresas tipo Sea Odyssey y estas empresas que se dedican a hacer expediciones privadas o que trabajan, que se llevan, podemos decir, que hacen ciertos expolios? No sé si se puede llamar bien así. No sé si nos puedes dar tu opinión sobre si este tipo de práctica. No sé si es Odyssey o Sea Odyssey, que es una empresa Sí, americana, sí. ¿no? Sí, sí, estos que se dedican a buscar pecios y Sí. barcos hundidos, sí. A ver, en este sentido hay que mirárselo un poco con un poco de cinismo. Es decir, eh, ¿cuál es el valor arqueológico de una moneda? Imaginemos un pecio de estos de por ahí de las Américas, ¿no? Que venían cargados de oro. ¿Cuál es el valor arqueológico, imaginémonos, de una moneda sellada con el nombre de Felipe II? Bueno, está bien, ¿no? Es decir, nos da una cierta información, nos da la fecha de hundimiento del barco, más o menos. O sea que muy bien, ¿vale? La podemos exhibir en un museo, pero entonces, ¿cuál es el valor? Y volviendo un poco a esta imagen del almacén de Indiana Jones, ¿cuál es el valor de otros 3 millones de monedas exactamente iguales a esta? No valor económico, sino valor Ujú. histórico, valor arqueológico. Ya. Bueno, ¿tiene sentido mm, guardar espacio o reservar espacio para 2 millones de copias de exactamente lo mismo? ¿O te puedes quedar, por ejemplo, con, no sé, 100, 200 y repartirlas por los museos de, en este caso, si es pues de España, repartirlos por los museos y que tengan cada uno un par de monedas de este tipo? Entonces, mm, es verdad que si excavan, digamos, excavan estos pecios, habría que documentarlos bien, pero luego, teniendo en cuenta que es una, digamos, una empresa, y no en el sentido literal, sino una, digamos, no una aventura, sino un ejercicio de una actividad privado, bueno, no veo mal que se queden con un porcentaje, porque realmente es que ¿qué vas a hacer con tantísimas monedas de oro? No las vas a poder vender como administración y no las vas a poder usar tampoco, y con unas decenas o unos cientos ya tienes suficiente para llenar cada museo de todo el país. O sea que, a ver, no es lo más ético, pero al mismo tiempo, bueno, te aporta una información que puedes usar tú luego y tampoco harías nada con tantísimas monedas. Entonces aquí ya es un tema de si alguien cree que esto es nuestro, no sé, nuestra riqueza del país y no sé qué, y que, bueno, esto tendría que, tanto si, por ejemplo, en estos pecios de barcos con plata o oro de América, igualmente, ¿de qué les va a servir a los países suramericanos, latinoamericanos? ¿De qué les va a servir tantísimas monedas que no van a poder vender, o al menos no legalmente, y que igualmente las van a tener que guardar? Nada, es una cuestión política, es una cuestión y de igual forma aquí, es decir, ¿de qué te va a servir reclamar unas monedas que no vas a poder vender? Entonces, bueno, para responder un poco el tema, la idea es esta, es un poco un debate, no es tanto ni blanco ni negro. Bueno, que nuestros videoyentes dejen sus opiniones también en comentarios.
Nos ha parecido una exposición brillante, una manera de concluir un tema fascinante. Nos has hablado en 4 programas de lo que es la arqueología. Ha sido un repaso excepcional. Evidentemente podríamos haber hablado muchísimo más rato, muchísimas más horas, pero hay que sintetizar el contenido y yo creo que con esto hemos hecho un buen compendio del programa. Arnau, yo espero que te haya gustado hablar. Yo entiendo que sí, que te lo hayas pasado bien en Hombre, el claro. programa. Sí, sí, a ver, a mí esto me lo sé de memoria, o sea que tampoco no he tenido que prepararme demasiado en este sentido. Y ya sabes que, bueno, que esta es tu casa, que aquí serás bienvenido siempre que quieras y que ya sabéis, vosotros también nos podéis pasar, no os podéis, os debéis pasar por el canal de Arnau en Cliófilos, tenéis YouTube y tenéis iVoox, o sea que lo podéis escuchar en los 2 formatos. Un placer. Ángel, ¿algo que objetar, algo que decir? No, que te has acordado de decir lo de los canales. Me Ah, parece muy Los, bien. los de Arnau, los de Arnau. Ahora te Los tienes de que decir los Arnau. nuestros. Los nuestros, pues sí, sí. Voy a empezar por el mío. En iVoox, Lignum en Roma y Sergio Alejo Gómez en YouTube. Bueno, Arnau, muchas gracias por todo, un placer y estamos en contacto y cuando quieras venir a hablar de cualquier otro tema que sabemos que eres un pozo de sabiduría, pues ya sabes que aquí estamos encantados de recibirte. bueno, lo mismo os digo y ya os he tomado la palabra. No sé exactamente cuándo saldrá publicado esto, pero seguro que ya en el canal los espectadores ya podrán ver algunas colaboraciones vuestras. O sea que en este sentido os tomo la palabra también. Bueno, pues a todos vosotros, calamares, un saludo y nos vemos en 7 días. Cuidaros. Hasta luego.